Vamos a presentar un libro que escribieron Oscar Cacho Bebán y Enrique Quique Llopis, se llama Socialismo de la teoría a la práctica, conversaciones con Héctor Tigre Caballero. Mirá, yo hace 57 años, nosotros más cerca de los 60 que los 50, que milito en esta ciudad. Cuando yo llegué del secundario a estudiar acá, ya era socialista porque había leído a José Ingeniero, no porque pertenecía a ningún partido ni nada, y a Aníbal Ponce. Y por una serie de circunstancias que me tocó vivir, me tocó vivir en 55, etcétera, era socialista, pero no era antiperonista, y así lo fui toda la vida. Porque además, como buen socialista, siempre entendí que los trabajadores son los que producen los cambios positivos hacia adelante. Inclusive hablan todos los que están vivos y que se fueron fundadores de este partido. ¿Por qué? Porque también hubo de alguna manera unos cambios de calendario de algunos que tienen el pensamiento único y que creen que la historia comienza cuando ellos entran en escena. Y en segundo lugar explicamos qué es nuestro socialismo, porque no tiene nada que ver con el Partido Socialista que preside el doctor Hermes Wiener. Nuestro socialismo es como siempre, cuando nacimos, es nacional, es popular y es latinoamericano. Explicamos eso y además cómo de la teoría pasamos a la práctica cuando nos tocó gobernar, enarbolando los principios del socialismo, traduciendo a un programa político y luego a un presupuesto para aumentar la libertad, la igualdad en cuanto a las obras y servicios públicos de los ciudadanos de Rosario y crear una sociedad más solidaria. Yo leí un montón de libros de un montón de socialistas, muchos de ellos de muchísimo valor, como José Ingeniero, como Alfredo Palacio, como Manuel Baldomero Ugarte, pero bueno, leer libros de socialistas que les haya tocado gobernar y aplicar los principios del socialismo, no he leído ninguno en la República Argentina. Entonces, me parece que vos probás todas las ideas cuando las llevas a la práctica. Por eso yo digo de que es importante conservar la ideología, que es la libertad, la justicia social y la solidaridad. Son las tres banderas. El programa es un programa político donde vos jerarquizás las obras y los servicios públicos que vas a brindar de acuerdo a las necesidades de la gente. Después vamos a ver de qué gente y de qué manera. Y por último, ¿no es cierto?, lo tenés que llevar a un presupuesto. Si no, no tiene ningún sentido. Y yo siempre digo que un cuadro político es aquel que va a la función pública, que conserva las ideas que trajo cuando estaba en el llano, que sabe traducirlo en una realidad concreta, en este caso en el municipio de Rosario, digamos, a un programa donde tenga que jerarquizar la ejecución y la acción de las acciones, de las obras, de los servicios, y eso llevarlo a un presupuesto. Pero hay un concepto, el de justicia social, que es sinónimo de igualdad, que esa es. La igualdad absoluta nunca va a existir, es una utopía, pero es algo que te va guiando. Si vos las acciones que haces profundizás las desigualdades que existen, sos un desastre desde el punto de vista ideológico. Por lo menos para uno que entiende el socialismo. Si vos conservás las desigualdades existentes como un hecho natural, sos un conservador, por eso viene de conservar. Ahora, si vos sos un socialista, tenés que hacer obra y prestar servicios públicos donde no existen, para tratar de igualar a los que ya tienen todo. Solamente un pequeño radio céntrico del macrocentro tenía gas natural. Nosotros no preguntamos que le tocaba gas del Estado a la empresa privada. Extendimos la red de gas natural a toda la ciudad. Tampoco nos correspondía hacer las cloacas. Hicimos 1.450 manzanas de cloaca. Hicimos 6.000 cuadras de pavimento. Quiere decir que la hicimos donde no había pavimento, ¿no es cierto? O sea, que eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque hay algunos que llegan a los gobiernos municipales, algunos que no saben bien para qué llegan, qué ideología tienen que aplicar, otros que traicionan su ideología y en vez de igualar, ni siquiera mantienen las desigualdades existentes, sino que profundizan las desigualdades. Por eso quisimos dejar sentado también
qué es el socialismo que nosotros profesamos y cómo las acciones teóricas se miden si vos, cuando te toca actuar, en este caso gobernando una ciudad, la llevas a la práctica y la ciudad es más igual. Vos cuando terminás te das cuenta que hay muchas cosas que vos no mencionás, pero no por nada, sino porque no se puede hacer. Una de las cosas que con Quique Liopi, con Cacho Bebán quedamos, de no hacer un socotroco, digamos, espeso que la gente no lo lea. Por ejemplo, de mi vida personal, te va a encontrar de un libro que yo prácticamente no hablo de mi vida personal. Sí hablo de la vida política, no sé, y relaciono. Entonces vos vas a encontrar, digamos, definiciones que yo por lo menos no encontré en ningún libro. El nacionalismo, por ejemplo. Los europeos repudian el nacionalismo, seguro. El nacionalismo en Europa es un desastre. Invadió países, sometió países, ocupó países. En cambio nosotros, los países de América Latina que fuimos colonia de España y otros que fueron colonia de Inglaterra, colonia de Francia, colonia de Holanda, que son los países del tercer mundo, el nacionalismo es positivo, es revolucionario, porque nosotros tuvimos que, desde la escarapela, la bandera y un montón de elementos de la identidad nacional para diferenciarnos del país que nos ocupaba, que en este caso era España, en un acto de colonialismo, después el neocolonialismo inglés, etc. Entonces, nosotros, aparte, nuestro nacionalismo latinoamericano es integrador. Francia y Alemania, cada vez que produjeron 2 guerras mundiales, porque cada uno ocupaba al vecino. En cambio, nosotros formamos el Mercosur, el UNASUR, la CELAC, que es unir Sudamérica al Caribe y Centroamérica, y me parece que eso es lo que tiene perspectiva en el mundo, unir la Unión Sur-Sur, o sea, de los países como todos nosotros que hemos tenido menor grado de desarrollo, que hemos tenido los procesos de industrialización tardíos, que hemos tenido los procesos de desarrollo de la ciencia y la técnica tardía, que de eso me gustaría escribir en el futuro. Mi vida ha sido una vida política desde muy joven, desde muy chico, digamos, más que nada. Yo no concibo la vida de otra manera si no es militando para concretar las ideas que uno tiene, nosotros, ya sea en la ciudad donde está, en la provincia, en el país. Me parece que aquel que tiene ideas no las puede, digamos, recitar, las tiene que ejecutar todos los días de su vida. Y esa es mi vida, por eso Quique encontró una buena forma de expresarla, ¿no es cierto? Mi historia de vida es la historia de mi acción política. Para la gente con trayectoria le va a traer nostalgia hermosa porque es el relato de la lucha de los últimos 50 años en la ciudad de Rosario. Y para la gente joven me parece que ha llegado el momento que la gente joven empiece a beber de fuentes ideológicas, porque la militancia y la actividad política no es ganar un cargo, ¿no es cierto?, electoral, sino que es transformar con la militancia un poco la realidad, pero sin ideas, sin una ideología, sin una doctrina, no se puede tener una práctica. Una va de la mano con la otra.